Feliz año nuevo. No, cambiemos un poquito esto y en vez de feliz, ¿qué les parece si decimos que tengan un súper buen año nuevo? Este es un nuevo año y una nueva oportunidad para cambiar todos nuestros patrones acostumbrados y que no nos acercaban precisamente a Dios, ¿verdad? Sino que más bien nos mantenían un poco alejados. Este es un año para vivir una esperanza. Sí, una esperanza nueva, mis amados hermanos y amigos. Dios está a cargo de todo y Dios va a bendecir a la humanidad entera. Su mano fuerte y su brazo extendido están precisamente para acabar con las amenazas de enfermedad y muerte del famoso COVID SARS-2. Estamos orando por eso nuestra vida, nuestra mente tiene que llenarse de entusiasmo, de esperanza y de confianza en Dios, de que Él va a bendecirnos a todos mucho más de lo que nos ha bendecido hasta este momento. Dios ha estado con nosotros. Sí, hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado por momentos inciertos a veces, pero Dios ha estado con nosotros y está con nosotros y estará con nosotros. Así es que este nuevo año, este año que empezamos a vivir, que sea un año de esperanza, de fe, de confianza en Dios, de estar sujetos, descansando en su soberanía. Y eso es aceptando sus designios, ¿verdad? Y los designios de Dios siempre estarán dentro de esta hermosa palabra que se llama bienaventuranza. Porque eso es lo que Dios está queriendo dar a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? Así es que, amados hermanos, pongámonos, como decimos vulgarmente, pongámonos las pilas, ¿verdad? Y ahora esperemos más en Dios. Vamos a hablar de un tema muy hermoso, pureza de conducta. Lindo tema, y realmente esto entra precisamente dentro de nuestro lema, que este lema va a ser no sé cuántos años más para adelante. Visión espiritual 2020. Esa visión que nos hace ver cerquita las bendiciones de Dios y también las bendiciones de Dios que se vienen y que están en camino. Entonces, pureza de conducta tiene el propósito precisamente saber que la palabra de Dios es sumamente importante en nuestra vida y por lo tanto debemos atesorarla para apreciarla. Fíjate lo que acabo de decir, atesorarla para apreciarla, porque estamos acostumbrados a apreciar tesoros, ¿verdad? Entonces el propósito es recordar que la santidad es pureza de conducta. Eso lo vimos hace unos días atrás y es bien importante que hagamos un mini recuerdo de esto que hablé precisamente en uno de los devocionales anteriores. La santidad es pureza de conducta y esa pureza de conducta se alimenta diariamente en la palabra de Dios. Y quiero referirme a segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, versículos que siempre reflexionamos al respecto, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y oigan el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando yo hablé de esta frasecita aquí, y en esto me voy a centrar un poco, enteramente preparado, se refiere a la santidad, a caminar en la santidad, y santidad es pureza de conducta. Entonces, esa pureza de conducta tiene que ser expresada en las relaciones interpersonales, tanto en el noviazgo como en el matrimonio, ¿verdad? Sabemos que en el noviazgo las cosas son
voluntarias. En el matrimonio las cosas son obligatorias y tenemos que ajustar nuestra vida a ello, ¿verdad? También hablamos de las relaciones con tus pertenencias. Estoy hablando de lo que tú eres profesionalmente hablando, por ejemplo. Estoy hablando de las posesiones que tú puedas adquirir. Estoy hablando de tu trabajo. Tienes que tener buenas relaciones con tus pertenencias. Inclusive hablé de los problemas. Tenemos que tener buena relación con ellos. No darles más atención de lo que deben tener, ¿verdad? Tribulaciones, todos las vivimos de vez en cuando. Y así como tenemos pobreza, tenemos abundancia y tenemos que aprender a estar preparados para tener buena relación con todo esto. Y así puedo seguir enumerando cualquier cantidad de cosas con respecto a las pertenencias. Y definitivamente cuando estamos hablando de que la palabra nos prepara enteramente, es para la relación con Dios. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros, si estamos preparados, no vamos a dejar la oración, la palabra, no dejamos de congregarnos, caminar con el pueblo de Dios y tampoco dejamos las responsabilidades ministeriales, porque a veces se menosprecia un poquito las responsabilidades ministeriales. En otras palabras, la relación con Dios se marca por la obediencia. Entonces, una vez más, la santidad es pureza de conducta. Y eso, hermanos amados, yo les voy a decir, y esto es importante, es el resultado de tres aspectos. Permítanme decirlos así muy rápidamente. En primer lugar, manifestación de la gracia de Dios. Y quiero llevarles a Tito, a esta epístola preciosa del apóstol Pablo a su discípulo, y en el capítulo 2 quiero que leamos del versículo 11 en adelante, y se van a dar cuenta lo que significa la gracia de Dios, hermanos. Porque la gracia de Dios, dice el versículo 11, se ha manifestado, oigan esto, para salvación de todos los hombres. Entonces, este aspecto no lo podemos descuidar jamás. Si tú y yo queremos vivir la santidad, la pureza de conducta, tenemos que saber que la gracia de Dios es para salvación nuestra, apartarnos precisamente de todo lo contrario a Dios, ¿verdad? El versículo 12 dice que la gracia, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, es lo que yo estoy hablando, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, con la mente centrada, con la mente equilibrada. Justa significa en la posición de Dios y piadosamente es cumpliendo definitivamente con los designios de Dios, aceptándolos. Y no solo eso. La gracia también nos lleva, en el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Es decir, la gracia de Dios nos hace esperar en Él. Por eso la visión espiritual 2020 es importante, porque nos hace mirar a lo lejos, ¿verdad? Y dice en el versículo 13, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hemos hablado que el Señor Jesucristo ya viene por su iglesia y eso está demostrado en todo lo que hemos vivido y todo lo que estamos viendo. Leyendo Mateo 24, Lucas 21, se van a dar cuenta y nos damos cuenta de todo lo que dice ahí, que el Señor lo dijo, lo profetizó, es precisamente el preámbulo antes de su venida. Así es que eso es lo que hace la gracia. La gracia de Dios nos hace aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo, esto es hablando de lo que el Señor hizo por nosotros, oigan esto, para redimirnos de toda iniquidad, es decir, para ponernos en la posición de justos para que nosotros pudiéramos vivir la gracia, porque no se puede vivir la gracia y la iniquidad, ¿no es cierto? Él murió para redimirnos, es decir, sacarnos de ese mundo de iniquidad, y dice, no solo eso, y purificar para sí mismo un pueblo propio, celosa de buena obra.
purificar para sí mismo un pueblo propio y celoso para buenas obras. Es decir, que la gracia nos lleva a la calidad de Cristo, ¿verdad? Y eso nos hace pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Y eso nos hace un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, este aspecto, la manifestación de la gracia de Dios, es el que nos lleva a la pureza de conducta. Y en segundo lugar, otro aspecto es la sujeción a su voluntad. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Oh, qué lindo esto, porque el Señor no solamente nos perdona los pecados, sino que nos da una posición en el reino. Y no es cualquier posición. Es una posición honrosa, lo más grande, ser siervos de Dios. Antes solamente los ángeles. Pero ahora, amados hermanos, es la iglesia. Ahora habéis sido libertados del pecado. Ya no estamos haciendo la voluntad del príncipe de este mundo. Ahora hemos sido hechos siervos de Dios. Y como siervos de Dios, dice la palabra, tenéis por vuestro fruto la santificación. Oh, esto me encanta. Entendámosle un poquito. Porque cuando tú y yo somos salvos, cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, sucede una santidad. La santidad de Dios viene a nuestra vida, es decir, purifica nuestro ser. Nacemos de nuevo, nacemos como nuevas criaturas y entonces nuestra posición interior viene a ser nítida, sin pecado. En el momento en que tú y yo recibimos a Cristo, sucede ese gran milagro, que es el cambio total de naturaleza pecaminosa a naturaleza de santidad, ¿verdad? Y de ahí, como nosotros hemos sido hechos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora esa palabra es un poquito diferente a santidad. ¿Por qué? Porque la santidad se refiere a la renovación. Sí. Mientras cuando nacemos de nuevo se da la regeneración, cuando ya caminamos en la regeneración se da lo que se llama la santificación o la renovación, que es la influencia en el Espíritu Santo todos los días para enseñarnos a caminar de acuerdo a lo que Dios quiere. Y dice, leamos nuevamente el versículo, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación o la renovación que les digo, y como fin, la vida eterna. Es decir, nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y por eso se da la santificación. Y porque el Espíritu Santo lo que hace es llevarnos a cumplir con la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, entonces el fin de cumplir con Dios siempre será la vida eterna. Es decir, estar en comunión con Dios eternamente y para siempre. Y en tercer lugar, el tercer aspecto importantísimo para que nosotros podamos caminar en pureza de carácter, es la unión con Cristo. Y les quisiera llevar, por favor, a Juan, el capítulo 15, versículo 4 y 5. Dos versículos que de igual manera han sido reflexionados, han sido predicados por todos los pastores, lo hemos hecho. Dice Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, hablando el Señor Jesús, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Vayan poniéndole atención a esto. Permanecer es estar. El domingo pasado, el pastor Guachito, el pastor Jorgito, habló de la perseverancia. ¿Ok? Pues aquí el Señor está hablando de la importancia de la perseverancia también. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice. Es decir, es como un condicionante, ¿no?
Permaneced en mí y yo en vosotros. Es una unión espiritual tremenda. Y entonces pone una metáfora muy importante. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, pámpano es la rama, las ramas de la vid, ¿ok? Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es decir, los frutos de Jesús en nuestra vida se dan por la comunión, por la unión con Cristo. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Esta es una declaración enfática. Es decir, él está diciendo, no podemos estar separados. Si ustedes se llaman pueblo mío, tienen que estar unidos a mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, ¿cuál es la idea de Dios? Que nosotros tengamos pureza de carácter, así como Él es puro, tú y yo tenemos que ser puros. Entonces, de la única manera que podemos tener pureza de carácter es si nosotros estamos bebiendo de la vid. No podemos llegar a tener la pureza del carácter de Dios en nuestra vida si no estamos bebiendo de la vid. Tenemos que estar unidos a la vid. Como las ramas no pueden vivir lejos del tronco, así nosotros no podemos vivir lejos de la vid. Tenemos que permanecer en él. Y dice, este lleva mucho fruto. Es decir, se da la pureza de carácter, de conducta. Eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Pureza de conducta de nuestros actos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestros hermanos en Cristo. En todo lado donde nosotros nos movemos, tenemos que mostrar precisamente esa pureza de conducta. Entonces, concluyendo, sepamos muy bien que la palabra de Dios es sumamente importante en nuestra vida. Por lo tanto, debemos atesorarla para apreciarla. Si no la atesoramos, no la apreciamos. Recordemos que la santidad es pureza de conducta. Esto no lo podemos olvidar. No puede ser santidad solamente un término teológico más o menos conocido. Es pureza de conducta. Y esta pureza se alimenta diariamente en la palabra de Dios. No puede alimentarse. Es la savia de la vid. Es la savia de la vid que nos lleva a tener pureza de conducta. Y si tú y yo tenemos pureza de conducta, esto es visión espiritual 2020. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te doy las gracias en este día. Una vez más, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Bendiciendo tu nombre, porque eso es lo que queremos hacer toda la vida. Santificar tu nombre, Señor, por doquiera que nosotros vayamos. Queremos santificar tu nombre, no lo que tú haces, sino lo que tú eres, lo que tú eres, mi Dios. Y por esa razón no queremos olvidar, jamás olvidar estos tres aspectos que son muy importantes. No podemos menospreciar la gracia de Dios, no podemos dejar de hacer tu voluntad y no podemos estar lejos de ti. Tenemos que estar unidos a ti. Perdónanos, perdona nuestras fallas, nuestros errores, nuestros tropezones y nuestras caídas a veces. Nosotros nos tomamos de esa palabra que dice que tú eres nuestro protector. Tú eres nuestro ayudador. Tú nos tienes tomados de nuestra mano y no nos dejas resbalar mucho. Gracias, Espíritu Santo, porque nos lleva siempre a la comunión contigo. Mi Dios,
Y si hay alguna persona que nos esté escuchando que nunca te ha recibido como su Señor y Salvador, Dios mío, yo te ruego que los bendigas. Sí, y que puedan hacer esta pequeña oración conmigo en este día. Padre mío, te pido perdón por mis pecados y te pido tu ayuda. Quiero conocerte, quiero amarte, quiero seguirte. Ayúdame, Señor, te entrego mi vida hoy. Enséñame a caminar tus sendas. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todos aquellos que han hecho esta oración. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que los cubras y los bendigas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, santidad es pureza de conducta. No se vayan a olvidar nunca. Y tú y yo tenemos que atesorar la palabra para apreciarla. ¿Verdad? Que no se te olvide, estos son principios que tienen que quedar dentro del corazón. Gracias, mis amados hermanos, nuevamente un abrazo, un buen año, que todo les vaya bien. Seguiremos orando por todos y cada uno de ustedes. Les amamos y no se olviden de esto, la iglesia somos tú y yo. Y recuerda, la iglesia tiene necesidades y obligaciones. Que Dios te bendiga hoy y siempre.